Ok, entonces tenemos nuestra última, pero no menos importante ponencia con el doctor Luis Carlos Becerra, especialista en ortopedia infantil y neuroortopedia. Nos va a presentar lo que sería el manejo actual del pie equinovaro congénito. Bienvenido, doctor. El público es todo suyo. Muchas gracias. ¿Se me oye bien ahí? Estoy con unos audífonos y un micrófono. No sé si se oiga, si me oyes bien. Sí, sí, señor, se escucha perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a intentar aquí compartir mi pantalla. ¿Se ve? Están ¿Puedes ver mi cargando. pantalla? Listo, doctor, sí se ve. Perfecto. Ok, ¿pantalla completa? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias a Come por la invitación a compartir con ustedes un momento de esta noche. Mi nombre es Luis Carlos Becerra. Yo soy ortopedista infantil del Instituto Roosevelt y la Universidad Javeriana de Bogotá, miembro de Ponseti International Association de Colombia. Y en verdad es para mí muy grato poder compartir con ustedes unos momentos hablando de un tema que pues para mí es apasionante, y es que gracias al doctor Ignacio Ponseti se ha podido cambiar la vida de muchos niños con pie equinovaro congénito alrededor del mundo. Y bueno, ya sin más preámbulos, comencemos. El pie equinovaro congénito es una compleja deformidad tridimensional que consta de 4 componentes, a saber, equino del tobillo, es decir, un incremento de la plantiflexión del tobillo; varo del talón, es decir, que se observa invertido; cabo del medio pie, que es lo contrario al pie plano, es decir, tenemos un arco plantar interno exagerado; y aducto del pie. Todo el componente del medio pie hacia adelante se ve aducido, es decir, no es lo mismo que un metatarso aducto. Es importante aclarar que el pie equinovaro no es una malformación, como lo son, por ejemplo, la sindactilia o la polidactilia, que se producen durante el primer trimestre de gestación. Se trata de una deformidad congénita, es decir, que simplemente el bebé nace con ella, pero que se desarrolla a mediados de la gestación, alrededor de la semana 16 a 24, cuando aún todavía no tenemos un estímulo de presión al que podamos culpar de lo que estamos presentando, y lo que ocurre es que hay en realidad un problema biológico del desarrollo que hace que el pie se deforme. El pie equinovaro congénito es un problema global, un problema mundial. Ocurre en promedio en 1 de cada 1000 niños nacidos vivos, aunque hay algunos grupos étnicos en los que se observa un poco más, por ejemplo en las Islas Polinesias, donde puede llegar a casi 7 casos por cada 1000 niños nacidos vivos. En todo el mundo se estiman aproximadamente 200,000 nuevos casos cada año, y es que el pie equinovaro congénito es la deformidad congénita más frecuentemente asociada a discapacidad. Predominan los varones con una proporción de 2 a 3 niños por cada niña. Puede afectar ambas extremidades hasta en un 40-50% de los casos. Pero son niños por lo demás sanos en la mayoría de los casos, aunque en alrededor de un 20% se puede asociar a otros síndromes como artrogriposis, mielomeningocele, síndrome de Moebius o de Larsen o cualquier otra etiología. Esto quiere decir que el 80% de los casos pues, son idiopáticos. Ahora, con base en estudios genéticos, se ha encontrado un 33% de concordancia en gemelos idénticos. En los trabajos de la doctora Ruth Winnie Davis, por ejemplo, se considera que en las familias con niños que presentan pie equinovaro congénito, el riesgo de tener nuevos casos en la segunda generación es 6 veces más frecuente. El riesgo de presentar un nuevo caso en una familia que tiene un niño con pie equinovaro, un niño varón, es de 1 en 35, pero si se trata de una niña con pie equinovaro, la posibilidad aumenta a 1 en 4. No obstante, en el 75% de los casos no se logra identificar un patrón de herencia, y de hecho no se ha identificado un gen predominante. Se considera que el origen sería de tipo multifactorial, una asociación entre factores genéticos y medioambientales, entre los cuales podemos destacar el tabaquismo, encontrándose en la literatura reportes de un aumento de hasta un 41% de probabilidad de presentar pie equinovaro congénito en hijos de madres fumadoras. Gracias a la genialidad del doctor Ignacio Ponseti, hoy podemos comprender cómo se comporta el pie equinovaro congénito y cómo se debe tratar. Lo primero es entender cuál es la patología que lleva a desarrollar la deformidad y cuál es su historia natural.
cómo es la respuesta biológica de los tejidos a cualquier intervención, bien sea estímulos mecánicos o quirúrgicos, y luego hay que tener claro cómo funciona el pie, cómo se mueve, cómo se articula, para entender cómo se debe corregir. En esta imagen clásica de las disecciones que hacía el doctor Ponseti, podemos observar las deformidades óseas presentes en el pie equinovaro, como lo son que la cabeza del astrágalo está medializada, el escafoides está acuñado y desplazado medialmente, casi que tocando la tibia, y que el pie está aducido. Y podríamos pensar, pues este es el origen del problema, aquí está la cosa. Pero estas en realidad son deformidades secundarias, lo cual se comprueba, por ejemplo, con este bonito trabajo del doctor Shafik Pirani, donde observamos con resonancia nuclear magnética el pie antes del tratamiento. Podemos observar allí, por ejemplo, las deformidades óseas que mencionábamos. Y luego con el método de Ponseti vemos cómo va respondiendo el pie entre la tercera a cuarta semana y la sexta a séptima semana. Vemos que las deformidades óseas corrigen, que los huesos en realidad no tienen ningún problema. Lo que pasa con el astrágalo y con el escafoides es que están comprimidos y no pueden crecer. Y lo que en realidad ocurre es que hay un problema de los tejidos blandos, músculos y ligamentos, que son menos elásticos y no logran elongarse al ritmo de los huesos, que es normal y los van dejando atrás, lo que lleva al pie a asumir una posición anormal que conocemos como pie equinovaro congénito. Y al ver estos músculos bajo el microscopio, lo que vamos a encontrar es que hay más celularidad, pero sobre todo aumento de la matriz extracelular, con estas células miofibroblásticas indiferenciadas allí entre las fascias y el espesor muscular, que bien pueden formar más músculo o más tejido conjuntivo. Macroscópicamente estos músculos y tendones son más cortos, son más pequeños, pero más importante aún, son más fibrosos, dado que hay más tejido conectivo. Aquí vemos la diferencia en el tendón de Aquiles, que en el espécimen con pie equinovaro es mucho más grueso, de casi el 50% del espesor del tríceps ural, y vemos estos septos fibrosos entre el músculo que no le permiten estirarse bien. Y es que el músculo, para poder crecer, pues necesita estirarse, y esto se ve limitado por esa falta de elasticidad que no los deja seguir el ritmo de los huesos, que es muy acelerado en la vida intrauterina, de manera que el músculo se va quedando corto y al pie no le queda otro camino que deformarse. ¿Y cómo se comporta todo esto en el tiempo? En este estudio del doctor Hipólito de 2009, se aprecia con resonancia nuclear magnética la diferencia entre una pierna sana y otra con pie equinovaro antes del tratamiento. Allí podemos apreciar que todos los compartimentos musculares están afectados. Luego, ya en un paciente tratado, ya de 4 o 5 años de edad, con una excelente corrección, muy buena alineación del pie, vemos clínicamente, si acaso, solo un poquito de diferencia en el tamaño de una pierna y la otra, pero al ver la resonancia, nos damos cuenta que el volumen muscular es de alrededor del 50% respecto al contralateral. Y esta diferencia en el desarrollo muscular persiste hasta la vida adulta, como vemos aquí, y si bien los pacientes tratados con el método de Ponseti usualmente no tienen problemas funcionales y pueden llevar una vida por lo demás normal, es evidente que hay una alteración en el desarrollo de la pierna y debemos tener presente que esta afectación biológica es de por vida y que no se trata de un problema aislado del pie, sino que es el resultado de una anormalidad en el desarrollo de la pierna que afecta músculos y tejidos blandos. De hecho, al final, la pierna podría ser en promedio hasta 15 milímetros más delgada que la contralateral y el pie alrededor de una talla de calzado más pequeño que el pie sano. Bueno, ¿y cómo podemos corregir una deformidad tridimensional tan compleja? Justo eso fue lo que el doctor Ponseti logró dilucidar. No solo entendió que no es un problema de los huesos, sino de los tejidos blandos. Además, logró comprender cómo funciona un pie normal y cómo funciona un pie equinovaro. Se dio cuenta que lo más importante tenía que ver con la movilidad de la articulación subastragalina. En el pie equinovaro hay una posición extrema en inversión de la subastragalina como consecuencia de aquellos músculos que traccionan plantar y medialmente. Solo entendiendo cómo se mueve el pie normal, su mecánica, podremos comprender cómo corregir el pie. La movilidad entre las cuñas, entre el escafoides y las cuñas, y entre el calcáneo y el cuboides, en fin, es mínima. De manera que durante la inversión, la aducción, el pie se mueve como un bloque calcaneopédico bajo el astrágalo. Entonces, para corregir un pie equinovaro, tengo que mover ese bloque en abducción bajo el astrágalo y todos los componentes se corregirán de manera conjunta, excepto el cabo, que no es un problema aquí, sino a nivel del primer metatarsiano, y el equino parcialmente, puesto que necesitaría hacer una
tenotomía del Aquiles para poder terminar de llevar el tobillo en dorsiflexión, como veremos más adelante. En el pie equinovario, el calcáneo está en flexión plantar e inversión, y al abducirlo lo llevamos en dorsiflexión y eversión, llegando el pie a neutro con respecto al tobillo, es decir, que el aducto, el varo y la flexión plantar se corrigen cuando el calcáneo se desliza lateralmente debajo del astrágalo. Con respecto al cabo, lo que tenemos es que el primer metatarsiano está en plantiflexión, pero al observar el pie en conjunto da la sensación de estar supinado, y el primer impulso puede ser que necesitemos llevar el pie en pronación, cuando con esto solo lograremos empeorar el cabo. En realidad lo que ocurre es que, como la inversión de la subastragalina es aún mayor que la plantiflexión del primer metatarsiano, da el aspecto visual de supino del antepié, que no es real, por lo que para corregir el cabo, lo que tengo que hacer en realidad es llevar el primer metatarsiano en dorsiflexión. En el pie equinovaro no tenemos un maleolo posterior como parte de la patología, de la anatomía patológica. Más bien se trata de una iatrogenia que se produce frecuentemente al intentar hacer correcciones rotando externamente el pie sin fijar adecuadamente un punto de fulcro en el astrágalo, con lo que este rota en la articulación del tobillo y empuja posteriormente el peroné, produciendo efectos indeseables y alteraciones en la morfología ósea y en las relaciones articulares. Entonces, ¿cómo debemos hacer la corrección del pie? Bueno, aquí el mismo doctor Ponseti, ahí en el video de la izquierda, pues nos lo muestra. El principio biomecánico consiste en elevar el primer metatarsiano para resolver el cabo, fijar el aspecto lateral de la cabeza del astrágalo para evitar la rotación del tobillo mientras llevo el pie en abducción, sin tocar el calcáneo para no bloquear el pie, y rotar el bloque calcáneopédico bajo el astrágalo, permitiendo el estiramiento de los músculos y tendones de la pierna. De igual manera, la técnica de aplicación de algodón y el enyesado, como vemos aquí a quien quedó después del doctor Ponseti, que es el doctor José Morcuente, por cierto que estos yesos han de ser invinopédicos. Esta técnica sigue unos lineamientos específicos muy diferentes a la manera como se realizan las inmovilizaciones en procesos traumáticos y exigen un arduo entrenamiento y dedicación para lograr los resultados deseados. La filosofía del método de Ponseti es que ha de ser un tratamiento amigable, sin dolor, en el que los padres están involucrados con el equipo de tratamiento, como vemos aquí, y es muy importante que el paciente esté lo más relajado y tranquilo posible. Por eso tenemos personas ahí que los distraen, juegan con ellos, los padres colaboran, los alimentan también a los bebés, porque si el niño se pone a luchar, si se resiste, pues lograr el estiramiento de los tejidos prácticamente será imposible, o incluso se podría lastimar al niño y pues con los yesos hacer zonas de presión. De igual manera, el retiro de los yesos también se hace de forma atraumática. Por ejemplo, aquí vemos a la derecha un niño al que le retiramos el yeso con unas pinzas para evitar la sierra. La sierra de pronto la utilizamos solo en niños muy grandes, que pueden tolerar esto sin ningún problema, pero en general se utilizan técnicas atraumáticas para el retiro del yeso. En alrededor del 95% de los niños será necesario realizar más adelante una tenotomía, pero antes de eso lo que podemos decir es que se requieren usualmente 1 a 2 sesiones por semana de manipulaciones y enyesado para que en la mayoría de los niños logremos en alrededor de 4 a 7 sesiones de manipulaciones y enyesado tener los pies corregidos. Esto quiere decir que en cosa de 1 mes a 2 meses ya vamos a ver esta progresión que ustedes pueden observar aquí, que aquí, por ejemplo, se logró con 5 yesos. Y al 95% de los niños habrá que hacerle una tenotomía porque llevar el pie, llevar el tobillo hacia arriba con ese Aquiles tan denso, tan grueso, pues es muy difícil. Se podría intentar con las manipulaciones y enyesado, pero el problema es que se podría lastimar el domo del astrágalo, que es muy delicado. Por eso el paciente se lleva una tenotomía, que en muchos casos, en los niños pequeñitos, se hace con anestesia local, y en niños más grandecitos, pues ya con anestesia general. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de ecografía que nos muestra cómo prácticamente a la 3ª semana ya está totalmente regenerado el tendón, con una continuidad apropiada, pero en la longitud en la que lo dejamos, permitiéndonos la dorsiflexión del tobillo, que es lo único que nos faltaba. Es decir, para llevar al pie a la tenotomía, ya todas las deformidades deben estar corregidas. Ya el paciente no debe tener nada de cabo, nada de varo, el pie debe llegar a una abducción de 70 grados, o sea, nada de aducto del pie,
e incluso se espera que ya uno sea capaz de llevar el pie en una dorsiflexión de al menos unos 5 grados. El pie equinovaro se quiere recidivar. Es como un resorte que alargamos y al soltarlo quiere regresar a su posición original. No obstante, pues tenemos mucha suerte porque, con lo que se ha observado en los estudios, las recidivas empiezan a ceder alrededor de los 5 años. Después de este punto, ya el número de recidivas es del 5% o menos, en el que están pues aquellos niños más rígidos, con más fibrosis, con menos elasticidad. El uso de la férula abductora en este punto es absolutamente fundamental, tan importante como todo lo que hemos hecho previamente. La férula abductora, que consiste en esta barra que une dos zapatos, pero no como las férulas de Dennis Brown originales, sino que tienen una plasticidad y se adaptan muy bien al pie, mantienen el pie tratado en una dorsiflexión de 10 grados y una abducción de 60 grados. Y el otro pie pues funciona como un poste. Ya si es bilateral, pues el giro o la posición pues es en ambos pies. De lo contrario, el pie sano, la rotación es de apenas 30 grados pues para comodidad del niño, y la barra tiene una distancia que va de acromion a acromion, también por comodidad. Entonces el aparato se utiliza de forma permanente durante 3 meses y posteriormente se utiliza en las horas de sueño hasta más o menos los 4 a 5 años de edad, porque con esto lograremos evitar hasta el 95% de los casos de recidivas. Ya luego de esta edad, pues con el desarrollo del patrón de marcha, la evolución neurológica de la movilidad, la coordinación muscular, que permiten ya mayor actividad y estiramiento de los músculos durante el día, pues no será necesaria la férula para mantener la corrección. En términos generales, realizando el método de Ponseti por manos expertas y en centros adecuados, el porcentaje de recidiva es de alrededor de un 10% a lo sumo, y se tratan sencillamente con una nueva serie de manipulaciones y enyesado, y de ser necesario, en algunos pacientes mayores de 3 años y medio a 4 años, se puede complementar con una transferencia del tendón tibial anterior, si es que observamos que el paciente tiene una tendencia a la supinación del pie durante la marcha. Usualmente hay que repetir la tenotomía si es que vemos que no hemos logrado al menos 10 grados de dorsiflexión del tobillo con la rodilla en extensión. Pero no se plantea jamás hacer procedimientos quirúrgicos mayores. Eso está, podríamos decir, casi que proscrito. Se presenta un gran problema cuando se intentan hacer correcciones con manipulaciones inadecuadas por desconocimiento de la biomecánica e inmovilizaciones tan grotescas como estas, bien sea con yesos cortos o con esos yesos pues que definitivamente son un bloque que parece un ladrillo. Y es pues simplemente por desconocimiento del método y de la técnica, cuando algunas personas piensan que están haciendo el método de Ponseti, pero realmente no lo están haciendo. Entonces vamos a encontrar problemas como este. Por ejemplo, podemos ver úlceras de presión, deformidades plásticas de la tibia, compromiso vascular que puede llevar a síndrome compartimental, pies en mecedora, o esta alteración tan compleja que denominamos, valga la redundancia, pie equinovaro complejo y iatrogénico, que es muy difícil de manejar. ¿Y qué puede decir un médico con pobre feedback y sin autocrítica? Ah, no, el pie no responde a los yesos o no responde al método de Ponseti. No se plantea que tal vez su técnica de tratamiento es inadecuada y entonces lleva al paciente a cirugía para realizar liberaciones y alinear las articulaciones, que por las características de los tejidos blandos que hemos mencionado, pues solo van a producir fibrosis, pies rígidos, y tal vez en un principio pues se logre un aspecto aceptable, pero con limitación funcional, y con los años serán pies dolorosos con artrosis de las articulaciones comprometidas. Además hay que considerar que hasta un 25 a 50% de los procedimientos quirúrgicos para corregir pies equinovaros pueden presentar complicaciones, pues bien sea leves o algo tan terrible como lo que estamos viendo en esta imagen. Con el Programa Nacional para el Manejo del Pie Equinovaro con el método de Ponseti que hemos implementado desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, buscamos que no haya más discapacidad asociada al pie equinovaro en nuestro país, tener pacientes integrados a sus pares en la sociedad, que no haya más tratamientos inadecuados y iatrogenias que van a generar más problemas, y que se cumplan los objetivos del tratamiento del pie equinovaro que planteó el doctor Ponseti, que consisten en lograr pies plantígrados con buena movilidad, no dolorosos y que permitan el uso de calzado convencional. Para ello, se están desarrollando las clínicas Ponseti, que son centros de referencia nacional en los que contamos con personal calificado y debidamente entrenado para la implementación del método de Ponseti, con lo que hemos logrado igualar los resultados registrados por la literatura médica,
que pues la referencia nuestra que es Iowa, que es donde está pues el doctor José Morcuende y es el grupo donde estaba el doctor Ponseti, y pues obviamente siguiendo los lineamientos de la Ponseti International Association. Les voy a mostrar algunos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente masculino de 1 año de edad que tenía pie equinovaro congénito idiopático bilateral. Ya le habían hecho 13 sesiones de manipulaciones y enyesados en 2 instituciones diferentes y ya lo tenían programado para hacerle cirugías. Aquí vemos las imágenes previas al tratamiento. Aquí podemos observar el paciente luego de 4 sesiones de manipulación y enyesado y ya el día del retiro de sus yesos. Ahí ven ustedes la herida tan pequeñita donde se hizo la tenotomía y pues la corrección completa de las deformidades. Ya el paciente con su ferulita, con su brace abductor, y aquí 2 meses después de la tenotomía del Aquiles, que vemos que se ha mantenido perfectamente la corrección, con su tendón perfectamente integrado, un paciente muy funcional. También se pueden manejar pues, pacientes con otras etiologías. Por ejemplo, aquí tenemos un niño de 4 años quien presentó pie equinovaro congénito, pero de tipo sindromático. Este paciente tiene unas secuelas de un mielomeningocele lumbar. El paciente camina, pero pues estaba como consecuencia de su falta de sensibilidad, presentando úlceras ahí en el dorso, en el aspecto dorsolateral del medio pie derecho, que ya llevaban 1 año en tratamiento por cirugía plástica, pues sin buenos resultados. Luego de 7 sesiones de manipulación enyesado, pues ya vemos la úlcera que ha sanado porque ya dejó de hacer presión y se ha corregido el pie, que se ve un poco, ustedes ven de gran volumen, pues porque estos pacientes también tienen alteraciones en la parte del drenaje linfático. Pero aquí lo vemos, por ejemplo, ya después de 3 meses, cómo sus piecitos se han mantenido muy bien corregidos, plantígrados, con buena flexibilidad, y es un paciente pues que puede caminar utilizando férulas OTP que no hacen parte del protocolo de Ponseti, pero sí son necesarias para estos pacientes que pues no tienen control neurológico de sus pies, es decir, pacientes con mielo. Y aquí vemos una paciente de 12 años de edad que tiene pie equinovaro congénito neuropático. Tenía pie equinovaro congénito inicialmente, pero además de eso tenía una neuropatía de peroneo. Le habían hecho múltiples intervenciones, como ustedes pueden observar ahí en las cicatrices, incluso tiene ese higroma prácticamente en el aspecto dorsolateral del pie izquierdo, porque era el área de apoyo y entonces se engrosa la piel ahí a ese nivel y los tejidos blandos. Aquí la vemos ya. Después de su tratamiento requirió 12 sesiones de manipulación enyesado, tenotomía de Aquiles y por supuesto en este caso una transferencia del tendón tibial anterior para lograr mantener también la corrección, porque esta nos ayuda como si fuera una especie de ferulaje interno. Esto es 1 mes luego de los retiros de yeso y pues una paciente muy funcional a pesar de su patología de base. Esto es lo que les quería mencionar. Quiero darles las gracias por su atención y bueno, esto realmente, como les decía, es un tema para mí apasionante y pues tratamos de seguir los lineamientos de nuestro maestro, el doctor Ignacio Ponseti, para llevar este beneficio a los niños de nuestro país. Muchas gracias.